Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen Todo bien por día. acá. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias a usted. Y bueno, hay dos cosas que, en realidad las tres están vinculadas, ¿no? El hecho de que no se pongan de acuerdo, hace muchos años que vienen con idas y retrocesos en lo que es la cumbre climática y el cumplimiento de los objetivos para frenar el cambio climático, el retroceso de los glaciares en Argentina y la posibilidad de que se modifique la ley de glaciares, es todo un combo, ¿no? Sí, lamentablemente en detrimento de las reservas estratégicas de agua para las comunidades, en un proceso que como vos decís, las negociaciones por ahí datan de más corto plazo, pero el proceso de calentamiento y de reducción en los cuerpos de hielo viene documentado desde hace más de un siglo. Y en Argentina en particular hay expediciones que se hicieron a fines del siglo XIX, comienzos del siglo pasado, con documentos fotográficos que uno cuando los contrasta con la actualidad ve que la reducción de los cuerpos de hielo ha sido drástica y como consecuencia del calentamiento global. Claro. Ahora, para que la gente que nos está escuchando, ¿no? Fundamentalmente el vecino de Tucumán, que lee los títulos o nos escucha a nosotros decir hay un retroceso histórico de los glaciares en Argentina, que dicho sea de paso es uno de los países con más glaciares del mundo, y se pregunta y dice, ¿y a mí esto en qué me afecta? Bueno, ¿cuál será la respuesta a eso? Y básicamente la disponibilidad de agua, no solo para la población, sino para los ecosistemas, la biodiversidad, los habitantes o los que dependen de ese recurso hídrico se ven en mayor o menor medida afectados. Tal vez el que habita en una ciudad que dice, bueno, dependo de una red de agua que está regulada, por ahí no va a haber en el corto plazo el impacto, pero sí en periodos de sequía prolongada donde falten precipitaciones, se va a potenciar la escasez como consecuencia de que hay un recurso que está faltando, que se origina en lo alto de las montañas. Claro, o sea, es una fuente significativa de agua potable. Sin duda. Ajá. Agua de altísima calidad. Bueno, de hecho, cuando uno ve las publicidades de agua mineral, todas están vinculadas a las altas cumbres o a estas zonas, ¿no?, del planeta. Sí, exacto. Es lo mejor que tenemos para consumo humano, para las actividades socioeconómicas regionales, pero bueno, tienen que ser protegidas y cuidadas como corresponden. Claro. Recientemente, después de lo que fue el acuerdo con Estados Unidos, el mismo presidente dijo que van por la ley de glaciares. No sé si la derogación total o si no una reforma profunda, pero lo que queda claro es que se va a tratar de modificar sobre todo las zonas alrededor de los glaciares para permitir ciertas explotaciones o cierta actividad económica. ¿Eso puede afectar a esto que venimos hablando? O sea, ¿puede pronunciar el retroceso de los glaciares? Sin duda. Ya, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que es el instituto donde me desempeño, sí. Realiza, bueno, es el encargado de la realización del Inventario Nacional de Glaciares, y realiza una actualización periódica de esto, y bueno, la región que ya está, con la cual se cuenta una actualización, que es la región de los Andes áridos, ya muestra en los últimos 10 años aproximadamente una reducción del 17% en la superficie cubierta de hielo, y por lo tanto en la masa de agua que potencialmente pueden entregar estos cuerpos de hielo. Claro. Pensar en la destrucción, además, no solo por un proceso de calentamiento, sino por un proceso destructivo en regiones con desarrollo o con presencia de cuerpos de hielo, obviamente va a elevar estos porcentajes mucho más. Claro. Y una pregunta que me parece de rigor, ¿alguien del gobierno se puso en contacto con alguien del instituto como para pedirle opinión? No te sabría contestar, porque yo no estoy en la parte administrativa de ese tema, pero el IENIGLA simplemente es un organismo científico que tiene que hacer este inventario y una actualización periódica del mismo, pero no tenemos competencia sobre la ley. Claro. Ahora, claro, la pregunta es, porque lo hemos visto lamentablemente mucho, no solamente con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, que se toman decisiones que afectan determinadas áreas y no se consultan a los especialistas de esas áreas. Por eso le decía, si yo voy a
modificar una cuestión vinculada a los glaciares o a ese sector, y mínimamente llamo a los científicos que son los que saben del tema, ¿no? Lamentablemente lo que hemos visto en este gobierno es que no se ha consultado mucho tampoco, ¿no? Es como que en instancia de decisiones se toma en un área muy cerrada. Sí, bueno, tenemos la suerte de que otro tipo de empresas nos consulta, nos pide informes, depende mucho del compromiso que tenga cada tomador de decisión. Claro, bueno. Y con respecto a lo que yo contaba, lo de la cumbre climática de la ONU, ¿no? Que si bien, bueno, no es donde están participando justamente del instituto, pero está todo vinculado y todo tiene que ver con todo. Hay una cuestión que me parece que es clara y que es la resistencia de ciertos países a tener un plan estratégico para ir abandonando gradualmente los combustibles fósiles. La explotación del combustible fósil, como se utiliza hoy actualmente, ¿tiene incidencia en todo esto que estamos viendo, el retroceso de los glaciares? Sí, sin duda. Es el principal motor que favorece el incremento en la temperatura del planeta y, por lo tanto, el derretimiento de los cuerpos de hielo. Claro. Y, obviamente, estos países ven que sus economías van a verse afectadas por un cambio en la matriz energética, entonces están haciendo todo lo posible para que frenar o imposibilitar llegar a acuerdos globales para la reducción de las emisiones de combustible fósil. Claro, pero o sea, bueno, la propuesta brasilera tiene lógica, digamos. Sí, pero bueno, sabemos que es una negociación donde están involucrados 195 países del mundo. Ojalá que la balanza se incline para donde apunta la mayoría. Claro. La última pregunta, doctor, que me parece que es la que nos hacemos todos. ¿Estamos a tiempo todavía para revertir el daño ya hecho? Sí, pero no creamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Claro. Esto necesita acciones rápidas y cada COP que se realiza y no se llega a un acuerdo es un año en el cual se pierde en relación a la acción climática necesaria para generar una transición energética que sea justa para justamente los países en vías de desarrollo que tienen que todavía desarrollarse y son los que más pagan las consecuencias de los impactos de los eventos climáticos extremos. Claro. Sería desacertado tratar de establecer un tiempo estimado, ¿no? del que contamos. Sí, sería un poco aventurado, pero yo diría que la ventana para llegar a los objetivos del Acuerdo de París, que es reducir las emisiones tal que la temperatura del planeta no supere el 1,5 grados de calentamiento, ya no le queda mucho tiempo. Se está cerrando porque la tasa de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no ha seguido los pasos necesarios para que este umbral no se supere. Claro. Y con respecto a lo que ha sido el ajuste de recursos por parte del Estado Nacional, ¿se ha visto afectado el instituto con ese tema? Sí, 100%. Mi actividad personal y la de el resto de los investigadores, sin duda, dependemos muchísimo de el análisis de simulaciones climáticas, el recurso computacional es valiosísimo y ni te digo ir a relevar 3.000 kilómetros de cordillera, claro, donde tenés que ir individualmente, glaciar por glaciar, a hacer mediciones y demás. La reducción en el presupuesto sin duda ha afectado las actividades científicas. Estaba leyendo que puede ser, usted me corrige, pero que hay más o menos 16.000 glaciares en esta parte del mundo. Sí. Disculpame, ¿me podés repetir? Digo que estaba leyendo por ahí en el Destape un informe justamente que hablan de esto, del retroceso de glaciares, y ahí citaban que hay 16.000 glaciares en Argentina, ¿puede ser? Sí, es correcto. La mayor densidad de glaciares está en la región de Cuyo, en Mendoza y San Juan. Son por ahí los glaciares que uno no ve en la típica foto como el Perito Moreno, claro, pero son cuerpos de hielo más reducidos, muchos de ellos cubiertos por escombros, por rocas, pero aún así cumplen una función crucial, sobre todo en regiones áridas, donde la dependencia mayoritaria del agua no viene de la lluvia, sino que viene del deshielo. Claro, y si con recursos se hace una tarea difícil, sin recursos es casi imposible, ¿no? El monitoreo total. Sí, es muy difícil, claro, pero bueno, se hace lo que se puede. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hablamos con el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera.